Muy bien, muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, chicos, del cuarto de secundaria de nuestro colegio APU. ¿Cómo están, chicos? Eh, Buen día también, García Narciso, Fernández Lizano y todos los demás jóvenes del el pre-2, como le llamamos en nuestro colegio. ¿Qué tal, pues, chicos? Muy bien. El día de hoy vamos a avanzar con la Revolución Rusa en su segunda parte. Así que nos ubicamos en este país, en Rusia, en el año de 1917. Recuerda que para esa fecha, Rusia y el mundo están viviendo la Primera Guerra Mundial. Que tener en cuenta lo que estaba sucediendo pues más allá. Rusia, a partir del año 1917, va a vivir una transformación radical. Va a cambiar su economía, su sociedad, su gobierno, su ideología, y así nacerá una nueva Rusia, una Rusia socialista, comunista, dicen otros, y hasta tendrá otro nombre. Le llamaremos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Unión Soviética, para hacerlo más corto. Muy bien, así que el día de hoy tenemos que ver la segunda parte de esta transformación que vivió Rusia en el siglo XX. Nosotros ya hemos estudiado, antes del examen, los antecedentes, las causas de la Revolución Rusa, y también vimos la Revolución de Febrero de 1917. Así que el día de hoy vamos a continuar viendo la Revolución de Octubre, la llegada de Lenin al poder, la guerra civil rusa y también la llegada al poder de Stalin. ¿Ya? Así que, muchachos, nos preparamos para estudiar esta segunda parte de la Revolución Rusa. Muy bien, muchachos. Listo. A ver, antes de continuar, ¿no? Pues recordemos que en febrero de 1917, Rusia había vivido ya una revolución. En el año de 1917, Rusia vivió dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. Ya hay que diferenciar esto, chicos. No hay una revolución. Ya se dieron dos revoluciones en 1917, la de febrero y la de octubre. La de febrero lo hemos estudiado ya. La revolución de febrero, a ver si recordamos, fue el levantamiento popular que se produjo en toda Rusia, en especial en la capital. En ese entonces la capital de Rusia se llamaba Petrogrado. Petrogrado. Esta revolución se hizo por muchas cosas, decíamos. Los obreros se levantaron porque estaban cansados de trabajar 15 horas y recibir 15 horas al día y recibir un salario pues muy bajo. Los campesinos se levantaron porque estaban cansados de no tener tierras y que existan pocas personas, los terratenientes, que tenían enormes tierras y se veían explotados por ellos. Pero hay una razón particular que hizo que la gente se levantara, ¿recuerdas? En 1917, la Primera Guerra Mundial, que a Rusia estaba yendo muy mal en la guerra, ¿ya? Rusia ya tenía más de 1 millón de muertos en esta guerra, solo entre soldados, ¿ya? 1 millón de muertos, 1,5 millones, se acercaba a Rusia a los 2 millones de muertos. Rusia era uno de los países con más muertos en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Cada vez que atacaban a los alemanes, pues salían derrotados los rusos, porque no tenían la preparación, no tenían el armamento, la guerra iba de mal en peor. Y el gobernante Nicolás II quería mantener a Rusia en la guerra, a pesar de los fracasos. Entonces el pueblo decidió levantarse contra su gobernante.
Y así se vivió la Revolución de Febrero. ¿Qué consecuencia trajo la Revolución de Febrero de 1917? Pues la caída de Nicolás II, el zar. ¿Ya? Recuerda que en Rusia le decimos zar al emperador. Nicolás II fue el último emperador o zar que tuvo Rusia. ¿Ya? Con esto terminó pues una historia de Rusia, la historia zarista, la historia de los zares. Rusia nunca más volvió a ser el imperio de los zares como lo era hasta ese momento. Y ahora Rusia va a ser un país diferente. Rusia empezó a cambiar. Rusia se convirtió en una república. ¿Ya? El zarismo es una monarquía en la que un hombre concentra el poder. En cambio, ahora Rusia se convierte en una república. Y en la república, pues, hay participación de la gente. ¿Sí? La gente puede decidir, ¿no?, quién gobierna, ¿no? ¿Ya? Ahora, las repúblicas no son igualitas, ¿no? Los regímenes democráticos no son igualitos en todas partes. No es lo mismo la democracia que existe acá a la que se va a construir por allá, ¿ya? Acá hablamos de una democracia, digamos, liberal. Allá, pues, se va a construir poco a poco una democracia popular, ¿no? Así le llaman. Entonces nos habíamos quedado allí, cuando Rusia se había convertido en una república y había dejado de ser un imperio, con zares. Muy bien. Como el cambio se había producido así, de manera repentina, la Revolución de Febrero del año 17 fue una revolución casi espontánea, en la que no hubo una gran preparación, no. Entonces lo que tenemos que ver es qué pasa con Rusia ahora en los meses siguientes a la Revolución de Febrero. A ver, se establece un gobierno provisional, ¿ya? Así es, porque es necesario cambiar, ¿no?, el régimen político en Rusia, hay que cambiar la forma de gobierno, hay que cambiar las leyes, necesitamos una constitución, ¿ya? Entonces se establece un gobierno provisional. Nosotros sabemos qué es un gobierno provisional. El gobierno de Sagasti es un gobierno provisional, ¿sí? Sagasti se va pues de acá, ¿no? Poco más de un mes nos deja, gobernó unos mesecitos nada más, en reemplazo pues a los que estuvieron antes. Igual en Rusia se establece un gobierno provisional luego de la Revolución de Febrero. ¿Cuál debía ser la tarea de este gobierno provisional? Pues justamente preparar aquellos cambios para diseñar pues una nueva estructura de gobierno en Rusia. ¿Ya? Sí, este gobierno provisional también va a durar solo unos meses. ¿Ya? No era un gobierno, pues, para que ellos se queden a años, ¿no? No, igual que con Sagasti, pues, era un gobierno que se sabía iba a durar poco, ¿ya? Solo unos meses. Así son los gobiernos provisionales, ¿no? Lo vivimos, bueno, yo lo viví con Valentín Paniagua, ustedes lo están viviendo, ¿no?, junto con nosotros en este gobierno de Sagasti, ¿ya? Muy bien, lo de Sagasti era simplemente, ¿no?, verlo de las vacunas y, pues, llevar a cabo las elecciones. Y ambas cosas, pues, han marchado relativamente, ¿no?, relativamente bien, digamos. Muy bien, entonces acá también hay un gobierno provisional. Ahora, ¿quién asumió el gobierno provisional en Rusia? ¿Ya? Pues el gobierno provisional lo asumió Georgi Levov, ¿ya? No sé cómo pronunciar este apellido en ruso, hay una L y termina en Bov, algo así, Levov, ya he escuchado así, Livov, he escuchado, ¿ya? Bueno, en sí no es un nombre que necesariamente tengamos que recordar, ¿eh? Yo no te voy a preguntar nunca por este personaje. Por quien sí te voy a preguntar es por el otro, Kerensky, ¿ya? Los nombres a recordar el día de hoy son Kerensky, Lenin y Stalin, ¿ya? Livov, ¿ya? Ahí nomás lo tenemos.
Este Lvov asumió el gobierno provisional y se quedó pues un tiempito y luego fue reemplazado por Alexander o Alejandro Kerensky, ¿ya? Y este es el personaje más destacado de este gobierno provisional, ¿ya? Así que tuvo acá dos gobernantes provisionales, Lvov y Kerensky, ¿ya? Recuerden sobre todo a Kerensky. Kerensky era un menchevique. Hay que recordar, muchachos, ahora quiénes eran los mencheviques, quiénes eran los bolcheviques. Ya eran los dos partidos, digamos, que más importancia tuvieron en la Revolución Rusa. El partido menchevique y el partido bolchevique. ¿Recuerdan qué tenían en común mencheviques y bolcheviques? ¿Ah? No me digan, el vique, profe, el vique. Ya tenían en común que ambos eran partidos socialistas, ¿ya? Partidos socialistas, ¿te suena ese nombre? Esa ideología, pues sí, ¿no? La ideología del socialismo científico que inició Carlos Marx. Lo hemos estudiado nosotros por acá. Ambos eran socialistas, es decir, ambos querían construir un Estado socialista en la que se reemplace la propiedad privada por la propiedad colectiva. Es decir, que las empresas ya no pertenezcan a unos pocos dueños, sino pertenezcan a todos. Ahora, pero los mencheviques eran socialistas moderados, decíamos. En cambio, los bolcheviques eran los socialistas radicales. ¿Por qué decimos que los mencheviques eran los moderados? Porque ellos querían construir el socialismo, pero todavía después. Primero querían terminar de desarrollar el capitalismo y después recién buscar construir el socialismo. En cambio, los bolcheviques eran los más radicales porque ellos querían construir el socialismo inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes llegaron al poder gracias a la Revolución de Febrero de 1917? Los mencheviques. Los mencheviques, los socialistas moderados. Muy bien, pero como ellos consideraban que el socialismo debía establecerse todavía después, entonces ellos se van a unir con los liberales. Los liberales son los capitalistas, son aquellos que están de acuerdo con la existencia pues de la propiedad privada, las empresas privadas, el libre mercado, todo eso que nosotros vemos en nuestra economía. Nuestra economía es una economía liberal, ¿no? Acá en el Perú. Muy bien. Ahora, ¿y cuál era el reclamo más importante de la gente? La gente común, ¿qué era lo que más reclamaba? A ver, reclamaban tierra a los campesinos, reclamaban mejoras en las condiciones laborales, los obreros de las ciudades, pero había algo que era lo que más se reclamaba en este tiempo. Recuerda, estamos en medio de la Primera Guerra Mundial y Rusia está en la guerra, ¿ya? Y cada vez los periódicos, pues, señalan que están muriendo más y más jóvenes, porque los que mueren, sobre todo en la guerra, pues son jóvenes, ¿ya? Chicos de 17, 18, 19, 20 años, están muriendo, ¿ya? Entonces, sus madres, ¿no? Sus padres, pues, ¿qué cosa reclamaban, no? Reclamaban no a la guerra. Basta con la guerra. Abandonemos la guerra. Si solo hemos obtenido derrotas y derrotas y derrotas, batalla tras batalla, retirémonos de la guerra considerada. ¿Ya? A veces cuando a Perú pues, le meten 4 goles, yo digo, pues ya que los futbolistas salgan, ya no se vayan del partido. Pues la gente de Rusia planteaba esto, ¿no? La retirada, ¿ya? La retirada. Porque no solo la guerra causa muertos, también causa un gran malestar económico. Las cosas suben de precio, ¿ya? Hay escasez de alimento, el combustible se dispara, pues, ¿no? En su valor, y así, ¿ya? Así que la gente le reclama al gobierno que saque a Rusia de la guerra, ¿ya? Para eso hicieron la Revolución de Febrero, para que Rusia abandone la guerra.
¿ya? La economía baja, por supuesto, García. Así es, una guerra ocasiona eso, y una pandemia también, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuál fue la respuesta de los que gobernaron provisionalmente a Rusia? Tanto Livov como ahora Alejandro Kerensky, ¿qué cosa, qué asumieron ellos? ¿Qué posición tomaron respecto a la guerra? ¿Sacar a Rusia de la guerra o mantenerla? ¿Ya? ¿Ustedes qué hubieran hecho, muchachos, si estaban en esa situación y ustedes eran los que tenían que decidir, ¿no? ¿Sacar o no a Rusia de la guerra? A ver, por un lado, hay que quedarnos en la guerra, porque Alemania se está desgastando, se está debilitando. Alemania es el enemigo de Rusia. ¿Recuerdas? Rusia tenía como aliados a Francia, a Inglaterra, ya que Rusia junto con ellos tenía un pacto, ¿sí? La triple entente. Rusia estaba en el bando aliado. ¿Ya? Ok, entonces para muchos Rusia debe seguir en la guerra, porque Alemania se está debilitando con la guerra en dos frentes. ¿Ya? Además que Estados Unidos ya está entrando a la guerra. ¿Ya? Está por entrar a la guerra de Estados Unidos y va a ser pues un apoyo, ¿no? Para derrotar a Alemania. ¿Ya? Aguantemos un poco más, ¿no? Podrían pensar pues unos. ¿Ya? ¿Y qué significa aguantar un poco más? Pues soportar por más meses hambre, ¿no? Escasez, que mueran, que 1 millón más de soldados, 1 millón más de jóvenes que mueran en esa espera, ¿no? Para otros, la mayoría, Rusia debía abandonar la guerra, ¿ya? Y empezar de nuevo, ¿no? Pero sin guerra ya, ¿no? ¿Ya? Pues entonces la gente reclamaba que Rusia abandone la guerra. A ver, a ver, claro, Guaira está de acuerdo con que Rusia debía salir de la guerra. La mayoría de rusos estaban de acuerdo con eso. Sobre todo los socialistas consideraban que la guerra era una pelea entre capitalistas, una pelea entre los poderosos, y un país como Rusia no debía estar en ese tipo de guerra. Sí, pues sí, García, fue un año difícil, ¿no? Un año difícil. eh, Hay luchas afuera, hay luchas adentro, pues ya esperemos nosotros no vivir pues una situación así. Muy bien, ya. Entonces, ¿cuál fue la decisión del gobierno provisional? Que Rusia se mantendría en la guerra. Kerensky se niega a sacar a Rusia de la guerra, ¿ya? Y el pueblo se molesta, pues, ¿ya? El pueblo reclama, ¿no? La firma de la paz, pero Kerensky no promueve la paz, ¿ya? Sigue mandando batallones a la guerra contra Alemania. Siguen. Hay que tener en cuenta que Rusia tenía compromisos con Francia, con Inglaterra, había firmado la triple entente. Además, Rusia le debía mucho dinero a Francia y a Inglaterra. Y cuando uno le dé plata, bastante plata a alguien, como que está presionado por ese alguien. Si te dices esto, pues lo hacemos, ya que como no le pagamos, pues lo hacemos pues para, ¿no? De una manera compensarlo, ¿no? Eh, entonces el pueblo se manifestó en contra del gobierno provisional. Que comenzaron a decir, pues, que caiga el gobierno provisional, que caiga Kerensky, fuera Kerensky. Muy bien, entonces la situación se vuelve a complicar, porque el gobierno provisional no escucha, pues, el reclamo de la mayoría de los rusos. ¿Ya? Por eso este gobierno provisional va a caer, va a ser sacado, y va a ser sacado por una nueva revolución que Rusia va a tener. ¿Ya? ¿Quién es el que va a liderar esta nueva revolución que se viene?
lo va a liderar el hombre que aparece en esta imagen, ¿ya? Acá con su traje, calvito, con su barbita. Este hombre se llama Lenin. Bueno, en verdad no se llama Lenin, se llama Vladimir Ilich Ulyanov, pero ellos usaban seudónimos para que no sepan, pues, eh, que eran, pues, revolucionarios, porque ellos están siendo perseguidos. Así es, de tal manera que lo conocemos como Lenin. Y así la historia le llama Lenin. ¿Ya? Es más conocido él por su apodo como revolucionario que ¿no? su nombre verdadero. ¿No? Igual nosotros vamos a llamarle Lenin, ¿ya? Y no Vladimir Ilich. Ahí está, ¿no? Lenin. ¿Y Lenin qué era? ¿Un menchevique o un bolchevique? ¿Mm? Él era un socialista, pero moderado o radical. Los moderados son los mencheviques, los radicales son los bolcheviques. ¿Ya? Eso tenemos que diferenciarlo. ¿Ah? Correcto, García. Un bolchevique, ¿ya? Bolchevique. Acá está escrito, bolchevique. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué, ¿dónde estaba Lenin antes, cuando se dio la revolución de febrero? ¿Ya? ¿Dónde estaba él? Él no estaba en Rusia. ¿Ya? Tiempo atrás, él y los líderes bolcheviques habían sido perseguidos por el gobierno del zar Nicolás II, así que ellos estaban huidos del país. Ellos estaban en Suiza, ¿ya? Suiza, un país europeo, ahí estaba Lenin, ¿ya? Pero cuando se entera de la Revolución de Febrero, se entera que el zar había caído y que había un nuevo gobierno en Rusia. Lenin y sus compañeros del partido bolchevique salen de Suiza para regresar a Rusia. ¿Ya? Qué difícil era viajar en ese tiempo por Europa que está en guerra. ¿Sí? ¿Te imaginas? Todo está en guerra y tienes que atravesar para llegar a Rusia. ¿Qué país tenías que atravesar? A ver, no tenemos un mapita no, ahorita a la mano, pero entre Suiza, donde estaba Lenin, y Rusia, a donde quiere llegar, en medio está un país que se llama Alemania. Alemania. Lenin tenía que cruzar Alemania en tren para regresar a Rusia, ¿ya? Y no se supone que rusos y alemanes son enemigos. Pues sí, son enemigos. Cuando Lenin intentó cruzar Alemania para volver a Rusia, los alemanes lo reconocieron. Saben que estos eran rusos, ¿ya? Saben quién es, ¿no? Lenin, ¿ya? Líder del partido bolchevique. Los alemanes, ¿qué hicieron? ¿Lo detuvieron? ¿Lo arrestaron? ¿Lo quisieron matar? ¿O lo dejaron pasar? ¿Qué hicieron los alemanes con Lenin? Pues, a pesar que era ruso, a pesar que era un enemigo, los alemanes lo dejaron pasar, así es, García, lo dejaron pasar, ¿ya? Pase nomás, ¿ya? Sellaron el tren, o sea, no detengan ese tren. Este tren tiene el permiso, puede pasar. Lenin recorrió Alemania sin ningún inconveniente. ¿Por qué? ¿Por qué no le hicieron nada a los alemanes a Lenin? Porque los alemanes que sabían de todo lo que estaba pasando en Rusia y saben quiénes son los mencheviques, los bolcheviques, los alemanes sabían que Lenin sí está de acuerdo con que Rusia abandone la Primera Guerra Mundial. Y Lenin está dirigiéndose a Rusia a hacer una revolución, a tomar el poder. Entonces, para los alemanes, era bueno que Lenin tome el poder, porque si lo hacía, Lenin buscaría la paz con Alemania. Y a Alemania le convenía esa paz, ya que Alemania tenía que derrotar a Francia, a Inglaterra, y para eso necesitaba firmar la paz con Rusia. Por eso lo dejaron pasar. ¿Ya? Muy bien, Lenin llega a Rusia y se reúne pues con sus bases, ¿no? con su gente, sus seguidores, como en la imagen que aparece acá. Muy bien, y Lenin da un discurso y propone cambios. ¿Cómo se le llama a eso que pronunció Lenin
cuando llegó ¿no? Cuando llegó a Rusia. Se le llama de esta manera, las tesis de abril, las tesis de abril, ¿ya? Así que estamos en el mes de abril de 1917. Lenin da unas ideas, ¿no? Conocidas como las tesis de abril. Lo que dice Lenin es no al gobierno provisional, ya que éste ha traicionado al pueblo, porque no está escuchando las demandas, las exigencias del pueblo. Ya hay que sacar este gobierno provisional, ya hay que hacer una nueva revolución para que la gente tome el control. De estas tesis de abril se recuerdan sobre todo un par de frases. ¿Qué frases? Todo el poder para los soviets, ¿ya? Esa frase, todo el poder para los soviets, es prácticamente el lema de la Revolución Rusa, ¿ya? El lema de la Revolución Rusa. Ya nos olvidamos qué son los soviets. Recordemos, a ver. Soviets eran los comités populares, ¿ya? Así como tal vez en nuestro barrio hay algún comité, no sé, ya, de madres del paso de leche, o en nuestro barrio pues hay algún comité de un partido político, y así se forman comités populares. Pues en Rusia habían también comités populares llamados soviets. En estos soviets se encontraban pues representantes, delegados de obreros, de campesinos, de soldados. Entonces Lenin lo que plantea es que los soviets debían tomar el poder. Estos comités populares son los que deberían dirigir. Y otra cosa que se recuerda de lo que dijo Lenin fue paz, pan y tierra. Paz, pan y tierra. Paz, ¿qué significa? Alejar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, firmar la paz con Alemania. Pan, ¿ya? Pues enfrentar el problema de los alimentos, del hambre, de la escasez que había en Rusia en ese momento. Tierra, hacer una reforma agraria, entregarle tierras a los campesinos. Y así, ya con estas propuestas, ahora Lenin gana una gran simpatía, ¿no?, con la gente. Y así Lenin se prepara para hacer la nueva revolución. ¿Ya? Correcto, Álvarez, esa es la idea. ¿Ya? Lenin pudo cruzar fácilmente por Alemania porque los alemanes sabían que Lenin iba a sacar a Rusia de la guerra. Y eso les convenía, pues, ¿ya? Hay que pensar, pues, más allá, ¿no? Hay que ver lo que nuestros actos puedan generar, pues, más adelante. Y no se equivocaron los alemanes, porque Lenin va a sacar a Rusia de la Primera Guerra. Y esto benefició a Alemania, como vamos a recordar por aquí. Muy bien. Entonces, muchachos, a ver, ahora nos ubicamos en octubre de 1917. Ya estamos en el mismo año 17, ¿ah? Ya un año muy movido, como verás, en Rusia. ¿Ya? Muy bien. Hace unos años, hace 4 años, pues, en Rusia se recordó todo esto, ¿no? Cuando cumplieron, pues, los 100 años ¿no?, de la revolución que ellos vivieron. Recuerden que los rusos actualmente ya no son socialistas, no son comunistas los rusos, ¿sí? El presidente Putin no es un comunista, ¿ya? Pero de todas maneras, pues recuerdan momentos tan importantes que vivieron en su historia, ¿no? Como la Revolución de Octubre, que para muchos trajo pues cosas muy negativas y para otros trajo pues cosas muy positivas, ¿ya? Hay quienes están en contra, otros están a favor, ¿no? Los que consideran que lo positivo fue mejor, fue más, están a favor. Los que consideran que lo negativo fue más, pues están en contra, ¿no? Y así pasa con todas las cosas, ¿no? Tenemos que ver pro y contra y sacar una conclusión. Bien, muchachos. Entonces, estamos en la revolución más importante que Rusia ha vivido, la Revolución de Octubre de 1917. ¿Ya? Esta revolución la dirigió Lenin, ¿ya? Ahí está su nombre verdadero, pero vamos a recordar Lenin, ¿ya? Ahí está.
Lenin, dicen otros, ¿no? Pero como no veo una tilde, no le llamo Lenin. Ahí está. Muy bien. Y sabemos que Lenin era un bolchevique, ¿ya? Era la cabeza del partido bolchevique. Y los bolcheviques eran los socialistas, los que estaban de acuerdo con la ideología del socialismo científico, con la ideología del marxismo, el marxismo-leninismo, ¿ya? Y eran además radicales, porque querían construir un país socialista inmediatamente, inmediatamente, ya, de una vez, ¿no? Muy bien. Entonces, la revolución fue un éxito. La población se levanta en la capital, Petrogrado. Recuerda que la capital es Petrogrado, aún no es Moscú. Moscú lo va a hacer luego de esta revolución. En Petrogrado se levanta la gente. ¿Y quién gobernaba en ese momento? ¿Quién era el gobernante provisional? ¿Quién era el Sagasti de los rusos en ese tiempo? Pues era Kerensky. Ya, Kerensky. Muy bien, Kerensky no puede detener a la gente. Ya, soldados, defiendan, ¿no? Pero gran parte de los soldados se unieron a la revolución. ¿Ya? Las revoluciones triunfan, muchas veces depende de la posición que adoptan los militares. Si los militares, pues, deciden sumarse a la revolución va a triunfar, ¿no? ¿Ya? Si defienden al gobernante, entonces la revolución más seguro fracasa, ¿no? ¿Por qué no pueden sacar a Maduro en Venezuela? Porque los militares están con él, ¿no? Si estuviera con la gente, pues lo hubieran sacado a Maduro, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿y en el Perú con quién están los militares? ¿No? ¿Con Castillo, con Keiko? Eso ya es otra cosa, ¿no? No nos alejemos de la historia. A ver, Kerensky entonces no pudo mantenerse en el gobierno provisional y termina huyendo de Rusia, ¿ya? Para salvar la vida, ¿no? Porque en medio de una revolución, pues hasta llegan a matar a quien estaba gobernando, ¿no? Kerensky huyó, ¿ya? Y ya no vamos a hablar de Kerensky, ya nos despedimos de Kerensky. Muy bien. De esa manera, ¿quién llega al poder? Pues, ¿ah? ¿Quién es este personaje que está acá, ¿no? Caminando como diciendo, ya llegué al poder? Ajá. Este señor es Lenin, ¿ya? Tal vez con la gorrita, pues no lo identificas, ¿no? Su calvicie, pues, notoria. Este es Lenin, ¿ya? El principal líder de la Revolución Rusa, ¿ya? El padre del socialismo en Rusia. Ahí está, ¿no? Lenin. Muy bien, entonces Lenin va a convertir a la República Rusa en una república socialista. Ya, él sí era un socialista claramente. Él sí era un socialista claramente. ¿Ya? No como a otros que se le acusan de serlo y no lo son. Este sí era un socialista. Estamos hablando de una historia hace poco más de 100 años, muchachos, donde el socialismo comenzaba a cobrar gran fuerza. Esta ideología. El siglo XX fue un siglo donde el socialismo pues, se convirtió en una ideología muy fuerte, ¿no? Que se difunde y que muchos países se volvieron socialistas. En cambio, ya en el siglo XXI, en que nos encontramos, el socialismo ya es una ideología que muchos consideran superada, desfasada, ¿no? Atrasada, que fracasó ya, ¿no? Fracasó en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, que estamos estudiando nosotros, pues el socialismo llega con fuerza a partir de Lenin, a partir, ¿no? De esta revolución de octubre. ¿Ya? Muy bien. Entonces cambiamos y mencionamos que ahora el gobernante de Rusia es Lenin. ¿Ya? Ajá, ahí está, Lenin. Claro, García, los alemanes estaban en una situación muy complicada, ¿no? Están en guerra al mismo tiempo con Rusia, con Francia, con Inglaterra, y ahora pues se mete Estados Unidos contra ellos, ¿no? Alemania estaba en efecto hasta el cuello, ¿no? Así que se retire un importante rival como Rusia era pues beneficioso para Alemania, ¿no? Le daba una chance de ganar, ¿no?
Muy bien. Entonces, una consecuencia de la revolución de octubre, aparte de que Rusia se convierte en socialista, es la llegada al poder de Lenin, justamente quien va a hacer de Rusia un país socialista. Lenin gobernó estos años, desde octubre de 1917 hasta 1924, cuando Lenin fallece. Lenin muere, así que hasta ahí llegó Lenin. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué medidas da Lenin ahora que ha llegado al poder? A ver, confiscación de tierras de los terratenientes. A ver, decíamos que en Rusia existían terratenientes, es decir, dueños de enormes tierras. Le llamábamos boyardos, ¿ya? Eran los señores feudales de Rusia. Muy bien, entonces el gobierno les va a quitar sus tierras a los terratenientes, a los poderosos, ¿ya? Los terratenientes en Rusia eran la gente más poderosa de este país, pero este gobierno, pues, les quitó sus tierras. Y así dejaron de tener poder estos hombres. A esos terratenientes o ex terratenientes ya, ¿ellos están contentos con el gobierno de Lenin? Para nada. ¿Qué cosa quieren hacer los ex terratenientes? Hay que hacer algo. Tenemos que sacar a este Lenin. Tenemos que recuperar nuestras propiedades que nos ha quitado. No todos están con Lenin. Hay quienes quieren sacarlo. ¿Ya? Hay quienes quieren matarlo. ¿No? Eh, ¿Ya? Claro. Querían matarlo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más hace, pues, Lenin? Acá mencionamos que inició la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción. A ver, cuando mencionamos medios de producción, ya vamos a tomar, pues, lo más importante, a ver, las fábricas. En las fábricas producimos, ¿sí? Hierro, distintos bienes nos producimos en las fábricas. Muy bien, las fábricas, los medios de producción eran propiedad privada, ¿ya? Tenían dueños, mayormente extranjeros, franceses, ingleses, habían invertido mucha plata en empresas en Rusia. Muy bien, entonces este gobierno socialista que se estableció en Rusia eliminó la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué significa? Que ahora estas empresas, que eran, ¿no?, privadas, extranjeras, ahora le pertenecen al Estado ruso. Al Estado ruso. ¿Ya? Bien, si un día ves que Castillo ya expropia, pues, Ripley, ¿no?, Saga y otras empresas, pues, extranjeras que hay acá, que son privadas, pues sería algo similar a lo que hizo Lenin en Rusia, ¿no? Y ahí diremos, pues, a socialismo, ¿no? Si eso no pasa, pues, no hay, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Ya? Medidas radicales, medidas revolucionarias, medidas que nos permite decir, pues, que en Rusia se está construyendo el socialismo. Ahora, ¿quiénes se perjudican con esta medida? Pues los empresarios, la burguesía, ¿ya? ¿Y qué opinan los burgueses, ahora ex burgueses, porque han perdido sus empresas? ¿Qué opinan sobre Lenin? Hay que sacarlo, hay que eliminar a Lenin, ¿ya? Y se unen con los ex terratenientes. O sea, todos los perjudicados por estas medidas radicales, pues obviamente van a querer deshacerse de Lenin, ¿ya? En cambio, los obreros de esas fábricas, los campesinos que han recibido tierras, pues no. Ellos, por ahora, ven los cambios como una posibilidad de que las cosas mejoren. Bien, ahora, ¿y la guerra? ¿Lenin sacó a Rusia de la guerra o no? ¿Cumplió eso de paz, pan y tierra? Pues sí, sí lo hace. Lenin negocia la paz con Alemania. ¿Ya? Así es, Guaira, negocian la paz
Rusia y Alemania. Entonces, Rusia le pide pues la firma de un tratado de paz a Alemania. ¿Cómo reaccionan Francia e Inglaterra? Rusia, no, tú eres nuestro aliado, tú firmaste la Triple Entente, tú tienes que seguir atacando a Alemania por detrás y nosotros no, por el frente. Así derrotaremos a Alemania y luego tendrás tu tajada, ¿no? De lo que vamos a conseguir. Rusia, no puedes abandonarnos. Si lo haces, te convertirás en nuestro enemigo. Pues Lenin negoció la paz con Alemania. Lenin rompió su alianza con Francia, con Inglaterra. Rusia a partir de aquí se convirtió en ¿qué? En enemigo de sus antiguos aliados. Ahora Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Japón, pues todos ahora ven a Rusia como un enemigo. No solo porque Rusia decidió abandonarlos en la Primera Guerra Mundial, sino porque estos países eran capitalistas y Rusia se está volviendo un país socialista. Y no quieren el socialismo ellos. Ya, no quieren el socialismo o comunismo, ¿no? Muy bien, entonces pasaron los meses y Rusia firmó la paz con Alemania. ¿Cómo se llama el tratado de paz? Se llama el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Ya? Un nombre un poquito complicado, ¿no? ¿Ya? Pero suena ruso, ¿sí? Suena ruso. Ah, ya, suena ruso. Ah, debe ser la paz de Rusia con Alemania. Brest-Litovsk. ¿Ya? Ahí está. Brest-Litovsk es una ciudad rusa. Como ves en el mapa, acá queda Brest-Litovsk. Aquí está, ¿no? Ya en la frontera, ¿no? Muy cerca ya a Alemania, ¿no? Entonces ahí es que firmaron los representantes de estos países, Alemania, Rusia, la paz. ¿Ya? Ahora, como veíamos en el tema de la Primera Guerra Mundial, Alemania firmó la paz con Rusia, pero con una condición: entrégame grandes territorios, porque yo te estaba ganando en la guerra. Así que a cambio, entrégame grandes territorios. Y firmamos la paz. Lenin no quería, pero necesitaba la paz. La gente exigía la paz, él había prometido la paz, y sin paz no se podía construir el socialismo. Necesitamos orden, necesitamos salir de esta situación para poder hacer cambios. Y en medio de la guerra no se puede, ¿no? Además, Lenin temía otra cosa, que dentro de Rusia, los que están en contra de él se iban a levantar. Iba a iniciarse una guerra interna, una guerra civil. Los enemigos de la revolución se iban a levantar en armas. Lenin no puede estar en dos guerras al mismo tiempo, en la Primera Guerra Mundial contra Alemania y contra los enemigos de la revolución dentro de Rusia. Entonces, caballero Lenin dice, cedamos territorio, no importa. Por eso en este mapa, ya que vemos acá, Rusia entrega un montón de territorio. A ver, ¿ves estos territorios que aparecen de color medio, ¿qué color es ese? Melón, no sé, este tono que está por acá, ya, este tono rosado, naranjado, no sé qué será, ya, muy bien. Estos territorios, que son grandes, pues, fueron entregados por Rusia a Alemania, ¿ya? Ahí está. ¿Qué territorios son estos? Pues donde está Finlandia, Estonia. O sea, estos son países actuales. ¿Ya? Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, fueron cedidos por Rusia a Alemania al firmar el tratado de Brest-Litovsk. ¿Ya? También por acá hay otros territorios, ¿no? Georgia, Azerbaiyán, Armenia. Después de un tiempo, Rusia logra que parte de estos territorios se reincorporen. Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia
años después se van a incorporar nuevamente a Rusia. En cambio, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia se van a mantener independientes hasta la Segunda Guerra Mundial, como veremos. Muy bien, entonces Rusia perdió territorios con la firma de la paz con Alemania. Era pues el sacrificio para conseguir la paz. ¿Ya? Bien, ahí está, ¿no? Y con eso nacieron pues otros países, ¿no? Como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania. El partido bolchevique cambia de nombre. Ahora vamos a llamarle el Partido Comunista. Y por eso a ellos se les conoce en la historia como los comunistas. Y a todos los que piensan como ellos, como Lenin y su gente, les llamamos comunistas. ¿Ya? Ahí está entonces. El Partido Comunista surge. El primer partido comunista que está en el poder. Más adelante habrán otros partidos comunistas, en China, en Cuba, en el Perú también. Ya, solo que en el Perú el Partido Comunista nunca ha llegado al poder. Muy bien. Ahora, un problema fue que con el tiempo los otros partidos fueron sacados, fueron eliminados. Y el único partido que quedó en Rusia fue el Partido Comunista, que estableció un monopolio en el poder. Según los comunistas, este era el partido de todos los rusos, el partido de la gente, del pueblo. Pero el que exista un solo partido en adelante, pues no te suena a dictadura, ¿ya? Que hay un monopolio en el poder, un solo partido que exista y los demás están prohibidos, pues um, allá. Gracias por la pregunta, García. A ver, Rusia no le estaba ganando la guerra a Alemania. Rusia lo único que hacía era distraer a Alemania, porque Rusia atacaba y los alemanes tenían que ir a derrotar las tropas rusas. Al otro lado, Alemania estaba peleando contra Francia, contra Inglaterra, y ahora se sumaba Estados Unidos. El problema para Alemania más grave era el otro lado, ¿no? La guerra contra Francia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ante la pelea contra tantos, ahí es cuando Alemania estaba pues que se debilitaba y debilitaba, ¿no? Pero Rusia particularmente no le estaba ganando. Los otros estaban, digamos, ganándole a Alemania. Y claro, por eso algunos piensan que Rusia debió seguir en la guerra, ¿ya? Pero pues eh, la mayoría consideró que no. A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué más me preguntan? Ya. Ah, ya, ya. A ver, ¿el gobierno de Lenin se volvió comunista? Sí, Lenin era un comunista. Él tiene ideas, ¿no? Ideas comunistas. Ya, su partido es un partido comunista. Su partido es el partido bolchevique. ¿Sí? Cuando llegan al poder, el partido bolchevique ya cambia de nombre. Pasa a llamarse el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Ya? Las iniciales PCUS. ¿Ya? El Partido Comunista es el Partido Bolchevique. Va a ser conocido así ahora, como el Partido Comunista. Entonces, desde antes, ellos tenían estas ideas. Así es, Rusia firmó la paz y entregó territorios a Alemania. Y así ya abandonó la Primera Guerra Mundial. Eh, no, no, no. A ver, me preguntan, ¿no? Los territorios que le quitaron a los señores feudales, ¿esas tierras son los que le dieron a los alemanes? No, no, no necesariamente. Eh, porque los terratenientes están en todas partes. Están en todas partes. La tierra es propiedad de ciertos nobles, de ciertos terratenientes. Se les quita la tierra. Ya, ahora, una parte del territorio ruso es entregado a Alemania. La parte que está acá de color medio anaranjado, algo así. Esos territorios. ¿Ya?
Muy bien, listo. A ver, pasemos ya. Ahora, por ahora, un solo país se ha vuelto socialista. Ya, un solo país ha hecho una revolución como esta. Pero en otros países también hay partidos políticos que tienen ideas semejantes. En otras partes de Europa habían partidos que eran parecidos al partido bolchevique o comunista. Habían otros partidos comunistas en el mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Lenin? Lenin va a crear la Comintern, ¿ya? O Internacional Comunista. Muy bien, este Comintern es una organización que va a buscar apoyar a esos otros partidos comunistas de otros países para que ellos también hagan su propia revolución. Porque en esta ideología se considera que la revolución no solo debe ser de un solo país, la revolución tiene que ser mundial, mundial. ¿Ya? La ideología del socialismo científico, marxismo o comunismo es una ideología internacional. Es decir, ellos consideran que debe darse en todas partes. A ver, me preguntan si hay una diferencia entre socialismo y comunismo. Sí, sí hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia. A ver, si hablamos de ideología, de ideas, pues podemos decir que la ideología comunista y la ideología del socialismo científico es lo mismo, es la misma ideología, ¿ya? Pero hay otros socialismos que son más moderados, que son, que no buscan una transformación tan radical como la que Lenin buscó aquí en Rusia. Entonces, hay otros socialismos más moderados. Entonces, cuando uno dice socialismo, puede estar refiriéndose a esos socialismos moderados o al socialismo radical, al cual llamamos comunismo. ¿Ya? Entonces, eh, yo prefiero, pues, si van a hablar de, de comunismo, pues, que digan socialismo radical y no, pues, simplemente socialismo, porque el socialismo es un término amplio y puede haber, pues, un socialismo moderado. ¿Ya? Eh, entonces, por eso hay diferencia, ¿no? Cuando hablamos de ideología. Ahora, cuando ya hablamos de transformación de la sociedad, pues aquí también hacemos una diferencia. Cuando comienza el cambio, cuando comienza la transformación, se habla de un Estado socialista que elimina la propiedad privada. ¿Y el comunismo qué sería en este caso? Sería la segunda fase de la revolución. La primera fase es llegar al poder y eliminar la propiedad privada. Esa es la fase socialista, el Estado socialista. La segunda fase es la fase comunista, que es cuando ya no existen las clases sociales, cuando ya no existe Estado, no existe gobierno. ¿Ya? Esa fase comunista nunca se ha dado, nunca han llegado a pasar a esa fase. Los que han hecho revoluciones como esta se han quedado solo en la fase socialista, en la que un partido toma el poder y elimina la propiedad privada, pero no han llegado a la fase comunista. ¿Ya? Entonces, eh, el término socialismo, comunismo, son términos complicados porque tienen varios significados, ¿ya? Y dependiendo en qué contexto utilicemos el término, es que va a tener un significado. A veces utilizamos los términos de manera pues incorrecta, ¿no? Así es, ¿no? Tal vez un político es de ideas socialistas, pero moderado, y aún así le decimos comunista. Y no necesariamente es así, ¿no? ¿Ya? Un socialista moderado no es un comunista, ¿ya? Pero sí es un socialista, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que justamente analizar
si el socialismo que ellos consideran es un socialismo similar al de acá, al de Lenin, para poder llamarle comunista. Si no es así, pues entonces no le podemos llamar de esa manera. Y bueno, pues hay mucha confusión, ¿no? Cuando escuchamos entrevistas sobre estos términos, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que el Perú vaya a convertirse en un país comunista. ¿Quién va a repetir, pues, algo que se dio hace 100 años, ¿no? En un contexto totalmente distinto. Ni siquiera Venezuela es comunista, ¿no? Es un socialismo diferente el que se ha establecido en Venezuela, ¿no? Donde aún se mantiene la propiedad privada, como ellos la han llamado, socialismo del siglo XXI. Distinto, pues, a lo que existió en el siglo XX. Eh, ¿Ya? Pero esa es una discusión, pues, ¿no? Complicada, larga, y acá tenemos que seguir avanzando, muchachos, ¿ya? Pero qué bueno que estén haciendo preguntas, ¿no? Sobre esta parte. A ver, sigamos a ver. Muy bien. Así que Rusia con Lenin buscaban que la revolución no solo se dé en este país, se dé también en otros países. Y para poder organizar todo esto, se preparó, pues, se creó la Cominter. ¿Ya? En la tarea nos preguntan, pues, ¿para qué se crea la Cominter? Ah, para organizar la revolución en otros países, para que otros países también se vuelvan socialistas. Muy bien. Ahora, en el año 1922, ya con una constitución, eh, ya no le vamos a llamar Rusia a este país, vamos a llamarle de esta forma: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ¿ya? URSS, le voy a llamar URSS, ¿ya? O también le podemos llamar Unión Soviética, Unión Soviética, ¿ya? Para no decir todo este largo nombre, ¿ya? Entonces, le llamamos Unión Soviética o URSS a la Rusia socialista, a la Rusia en poder de estos hombres, Lenin, luego Stalin y luego otros, ¿ya? Que van a pensar de manera similar, ¿ya? Muy bien, entonces en el año 22 nace con este nombre la Unión Soviética. Pregunta, muchachos, ¿existe la Unión Soviética actualmente? ¿Existe la Unión Soviética actualmente? ¿Ya? Siempre hay que vincularlo con el presente, ¿no? Para no quedarnos en el pasado. Eh, correcto, Ato. No existe la Unión Soviética actualmente, ¿ya? Así es, porque la Unión Soviética es la Rusia socialista, pero hoy Rusia ya no es socialista. En el año 1991 desapareció la Unión Soviética. Muy bien, ¿ya? Así que ya no hablen de Unión Soviética, no existe ese país. ¿Ya? Murió en 1991, antes que ustedes nazcan, murió la Unión Soviética. No existe URSS ya actualmente, ¿no? Muy bien, hay gente mayor, pues, que en su tiempo existió la Unión Soviética, ¿ya? Y algunos no se han enterado tal vez que ya murió hace tantos años, no sé, ya 91, hace 30 años murió la Unión Soviética. Hace 30 años abandonaron todo esto, que el socialismo, que todo esto lo abandonaron, que el Partido Comunista, todo esto cayó. Bien, entonces acá vemos un mapa, pues, de la enorme Unión Soviética, que abarca lo que hoy es Rusia, conocida como la Federación Rusa, y también territorios de otros países que actualmente son independientes: Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Moldavia, Lituania, Estonia, Letonia, Ucrania, ¿ya? Bielorrusia, todos ellos eran parte de la Unión Soviética, ¿ya? Y la parte más grande era la Federación Rusa, que es lo que actualmente le llamamos Rusia, ¿ya? Rusia. Todo esto, toda la suma de estos eran, pues, la Unión Soviética.
¿Cuál era más grande entonces en territorio? ¿La Unión Soviética o la Rusia que existe actualmente? Pues más grande en tamaño, en territorio, ya era la Unión Soviética. ¿Ya? Rusia es lo que queda cuando se retiran, cuando se independizan Kazajistán, Uzbekistán, Ucrania y los demás. Lo que queda es Rusia, como le conocemos actualmente. La guerra civil, muchachos, la guerra civil. A ver, decíamos que muchos estaban en contra de los cambios que Lenin estaba haciendo, sobre todo los que fueron afectados por sus medidas, aquellos terratenientes que habían perdido sus tierras o aquellos empresarios burgueses que habían perdido sus empresas. Estaban en contra y querían que Lenin caiga para que todo vuelva a ser como antes. ¿Ya? Ellos querían que las cosas vuelvan a ser como antes. Acá también están los zaristas, los que apoyaban al zar. Nicolás II ya no era el zar, pero aún seguía vivo, aún estaba vivo y querían liberarlo para que vuelva a ser el emperador. Los mencheviques, que habían sido sacados, ¿recuerdas? Kerensky y los mencheviques fueron sacados en la Revolución de Octubre, pero los mencheviques también se convierten en enemigos de esta revolución de Lenin. Se unen todos estos enemigos de la revolución, ¿ya? Se unen todos los opositores, ¿ya? A ellos vamos a llamarles los contrarrevolucionarios. Y se levantaron contra Lenin para sacarlo y que las cosas sean como antes. Muy bien, entonces los que van a defender la revolución, Lenin, Trotsky, ¿no? Stalin, los bolcheviques o comunistas, van a defender la revolución. Y así hay una guerra civil, una guerra entre rusos, ¿ya? Durante estos 4 años. O sea que Rusia deja una guerra, la Primera Guerra Mundial, y entra a otra guerra. Una guerra civil, una guerra interna, una guerra entre rusos. ¿Ya? Ojalá no nos pase esto, muchachos. ¿Ah? Ojalá no pase esto. Si se diera tal vez un golpe de Estado, tal vez un bando se levante en armas contra el otro, los militares apoyando a uno, apoyando al otro, pues una guerra civil en el Perú sería terrible, ¿no? Hace tiempo que esto no ocurre en nuestro país, hace muchos años. Esperemos que no pase nada de esto, que podamos resolver las cosas de una manera, pues, ¿no? Sin violencia. Muy bien. ¿Quiénes se enfrentan en la guerra civil? A ver, los que defienden la revolución, ¿no? Lenin y su gente, van a tener un ejército rojo. Acá está. El que organizó el ejército rojo fue Trotsky. ¿Ya? Trotsky organizó el ejército rojo, que es el ejército que va a defender la revolución. ¿Por qué rojo? Porque la bandera de esta Unión Soviética es una bandera roja. ¿Ya? Así que ellos levantaban la bandera roja. Ahora, los que estaban en contra de la revolución formaron el ejército blanco. ¿Por qué, profe? Blanco. ¿Ah? ¿Eran blancos? Bueno, en Rusia la gran mayoría son blancos. No tiene que ver con el color de la piel, sino con el color de la bandera que levantaron, la bandera blanca. ¿Y la bandera blanca de qué país? Pues era la bandera de Rusia cuando estaba gobernada por zares. El levantar la bandera blanca, ¿qué significa? Que ellos querían volver al zarismo. Querían que Rusia retroceda y vuelva a ser la Rusia de unos años atrás, cuando estaba gobernado por un zar. Así que el objetivo del ejército blanco era restaurar el zarismo. Y para eso tenía que caer Lenin y los comunistas. El ejército blanco recibe apoyo de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Japón, y así se da una guerra interna que duró pues varios años en Rusia. Y si Rusia estaba pobre, ahora va a estar más pobre, ¿no? Por la guerra interna. En efecto, parecía que habían llegado al fondo, pues,
y continuaba todavía la situación crítica, ¿no? Ajá, así es. Salen de una guerra mundial para entrar a una guerra civil, sangrienta. Ya, los rusos se matan entre ellos. Al final, ¿qué ejército ganó? ¿El blanco, enemigo de la revolución, o el rojo, a favor de la revolución de Lenin? Ganó el ejército rojo. Y así la revolución se mantuvo, ¿ya? Se mantuvo, se consolidó la revolución. En medio de la guerra, Nicolás II, el ex zar, y toda su familia, su esposa, sus hijas, su hijo pequeño, toda la familia que había gobernado, ya no hace mucho, que estaban detenidos, prisioneros, todos fueron asesinados. Hasta los hijos que eran menores de edad, ¿ya? Habían hijas, pues, del tamaño de las chicas del salón, ¿no? Todos fueron asesinados. ¿Por qué? ¿Por qué no solo eliminar a Nicolás, ya el que había sido el gobernante? Porque ya así maten a Nicolás II, si los blancos rescataban a uno de los hijos o hijas de Nicolás II, podían ponerlo como zar. En una monarquía, los hijos heredan el poder. En Rusia, las mujeres podían gobernar también. En Rusia, las mujeres podían gobernar. Entonces, para asegurarse que nadie, ninguno de estos sea zar, en el futuro nadie, no vuelve a existir un zar, decidieron la gente de Lenin asesinar a toda la familia Romanov. Los balearon, ¿no? Bien, y así terminó la guerra civil, ¿no? Varios años después, ya había acabado la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido derrotada, como sabemos. En el 23 acaba la Guerra Civil Rusa. ¿Cómo estaba la economía de Rusia? Estaba peor que antes, ¿no? Peor. Por eso Lenin se da cuenta de que las medidas que estaba haciendo eran muy radicales para la situación que estaban viviendo. Así que decidió dar un paso atrás. Lenin decide que puedan existir otra vez empresas privadas. Empresas privadas. Y si hablamos de empresas privadas, estamos hablando de capitalismo, ya que en el socialismo las empresas son del Estado. A esta nueva política económica que impulsa Lenin se le conoce como la NEP. NEP, ¿ya? Nueva política económica. ¿Ya? Muy bien. A ver, volteamos. Ya esta es la última diapositiva. Nos encontramos con este señor. ¿Quién es este hombre? No es Lenin, ¿eh? Lenin no tiene cabello, ¿no? ¿Quién es este hombre de bigote poblado? Pues este hombre se llama Stalin, ¿ya? Stalin. Ahí está, ¿no? Pues, ¿quién es él, no? El que asume el poder en la Unión Soviética tras la muerte de Lenin. Lenin sufrió atentados, hasta recibió balazos Lenin, estaba enfermo, al parecer sufrió un derrame cerebral. Lenin con el tiempo pues muere. Tras la muerte de Lenin, pues hubo una lucha por el poder entre dos cercanos a Lenin. Estaba Stalin y estaba Trotsky. Tenían ideas distintas. Stalin consideraba que había que concentrarnos en transformar a Rusia, en convertirla en una potencia socialista. Y Trotsky consideraba que no, más bien había que concentrarnos en ayudar a otros países a que hagan también su revolución. ¿Cuál de las dos tesis, las dos propuestas, fue la que terminó triunfando? La de Stalin. Socialismo en un solo país. ¿Ya? Muy bien. Trotsky fue expulsado del partido, fue expulsado del país, porque era el rival de Stalin. Años más tarde, Trotsky fue asesinado en México y todos dicen pues que Stalin lo habría mandado matar.
ya que era su rival. Stalin, entonces, se queda con el poder, ¿ya? Aquí lo vemos en la imagen, y detrás está la bandera de la Unión Soviética. Esta no es la bandera de Rusia actual, ¿eh? Esta era la bandera de la Unión Soviética, que ya desapareció. Una bandera roja con una hoz y un martillo, ¿sí? La hoz y el martillo, ¿ya? Símbolo del trabajo de los obreros, el martillo, y el trabajo de los campesinos, la hoz. Este símbolo acá en el Perú está muy mal visto, porque ese símbolo lo utilizó un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. Pero es historia, ¿no? O sea, era el símbolo de la Unión Soviética. Así que lo estoy usando yo por eso en Historia Universal como un símbolo de esta Rusia socialista. Bien, muchachos. Stalin es muy criticado porque él buscó eliminar a todo aquel que se le oponía a su gobierno. Ya lo expulsaba del país, o lo metía a la cárcel, o lo desaparecía. Es acusado Stalin, pues, de haber asesinado a muchos. ¿Ya? Con Stalin, los cambios se radicalizan, porque la NEP, que había permitido la existencia de empresas privadas, es eliminado. Y nuevamente se vuelve, pues, al socialismo, una economía claramente socialista. Toda la tierra se colectiviza. O sea, toda la tierra es del Estado, es de todos. Muy bien. Lo positivo del gobierno de Stalin, lo más destacado, lo que aporta, ya, la dictadura se parece, ¿no? García, toda dictadura se parece, ¿no? La de Maduro, la de Fujimori, la de Stalin, porque todos abusan del poder que tienen. Solo que hay diferencias, ¿no? Hay dictaduras de izquierda, como la de Stalin, dictaduras socialistas radicales, y hay dictaduras de derecha, ¿no? Como fuera de Fujimori. Hay dictaduras y dictaduras, ¿no? Eh, muy bien. Entonces, quiero que recuerden de Stalin son los planes quinquenales. Estos planes, llamados quinquenales porque se hacían cada 5 años, fueron planes que ayudaron al desarrollo industrial de la Unión Soviética. De una manera acelerada, la Unión Soviética se industrializó y se convirtió en una potencia industrial rápidamente. Y es el éxito de Stalin. Pudo haber matado a muchos Stalin, pero convirtió a Rusia o a la Unión Soviética en una potencia industrial. Ya, ahí está, ¿no? Por eso cuando se dé la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, Stalin seguía gobernando en la Unión Soviética. Él no va a dejar el poder así nomás. Él solo va a dejar el poder cuando muera. Cuando muera. Stalin gobernó 30 años. 30 años. ¿Ya? Como si fuera un rey. Y no es rey, no es presidente. Pues cuando le toque pelear a Rusia nuevamente contra Alemania, contra la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, esta vez la situación va a ser diferente. ¿Quién cree que va a ganar entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin? ¿Quién va a ganar, pues, esa guerra? ¿Ya? En la Primera Guerra, Rusia fue aplastada por Alemania, pero en la Segunda Guerra, la Unión Soviética supera a Alemania. Stalin, ¿ya? Venció a Hitler, ¿no? ¿Ya? Para poder ver, pues, ¿no? Cómo había crecido este país, convirtiéndose en una gran potencia en tiempos de Stalin. Bien, ya después hablaremos sobre esa parte. Vamos a quedarnos acá, muchachos. A ver, vamos a quedarnos aquí y viendo la hora, vamos a tomar nuestro temático, ¿ya? Así que, chicos, entremos a internet. Vamos a tomar el temático número 12. ¿Ya? Hitler era un monstruo. Bueno, sí, han existido muchos monstruos, ¿ya? A Stalin también muchos lo consideran un monstruo.
Así que busquemos ya el temático número 12, muchachos, y demostremos pues lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Bien, ¿me confirman si todo está ok?